Ahora sí, vamos a probar antes. Probando, probando. ¿Sí? Buenas tardes. Espero se encuentren todos bien. Hoy vamos a desarrollar un tema que también incluye fármacos y sus efectos deseables e indeseables que no son infrecuentes para nosotros. Ok, son fármacos de verdad, por lo menos en el área de terapia intensiva, anestesiología y medicina general, en esta situación y en otras muchas situaciones, ya veremos esas indicaciones y contraindicaciones o indicaciones, más que contraindicaciones, se utilizan los hipnóticos sedantes. Ahora, vamos a echar atrás. Hay que definir bien lo que es hipnosis y sedación, ¿no? La hipnosis es un estado fisiológico, un estado farmacológico, perdón, dependiente de la acción de algunos fármacos, en este caso los fármacos llamados, valga la redundancia, hipnóticos, que ocasiona un estado de pérdida de la conciencia, amnesia anterógrada y en ocasiones retrógrada, y ocasiona también un estado de tipo de desinterés por el mundo exterior. Es diferente al sueño fisiológico, yo lo expliqué creo en estos días. En el sueño, usted escucha un ruido y se levanta, o lo pellizcan y usted siente que lo están pellizcando. Cuando hay una hipnosis, sobre todo profunda, por ejemplo en el caso del tiopental o el propofol, etcétera, etcétera, usted está dormido, valga la circunstancia, está inconsciente, pero usted no responde a los estímulos externos de manera consciente. Es decir, puede ser que tenga un aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera, pero usted no va a responder a los estímulos externos. Usted está en un estado que llaman hipnosis, está, como dirían, hipnotizado. ¿Ok? Entonces, eso es hipnosis. Ese término tiene que aprendérselo. Hipnosis no es sueño. Hipnos, el dios de los sueños, aparece, yo les decía en clases anteriores, porque quiero ir uniendo todas estas cosas para que se vaya haciendo un bosquejo grande de lo que es la anestesiología. Hipnos es el dios del sueño, ¿no? Y aparece con unas alas en un libro que se llama, por cierto, Anestesia Endovenosa, creo que el doctor David Steinberg. Mientras que Morfeo es el dios de las ensoñaciones, de lo que usted está soñando o de las pesadillas, ¿no? Dependiendo de la circunstancia con lo que sueñe. De tal manera que esa es la definición que aquí aparece de hipnosis y sedación. No quería pasar el término por alto, y es imposible pasar el término por alto cuando estemos dando esta clase. Sedación, ¿qué es? Sedación es un tipo, una situación de la conciencia donde hay el paciente está consciente, responde a los estímulos dependiendo de la profundidad de la sedación. Para eso hay varias escalas. Una de esas escalas es la escala de Cook, hay otra escala que creo que es la escala de Ricks. Es decir, hay cualquier número de escalas para identificar o para cuantificar el grado de sedación. Sedación es un estado donde hay mínima ansiólisis o mínima ansiedad, poco estado de poca agitación psicomotora y nos permite realizar algunos procedimientos como son la endoscopia. Porque es importante conocer la sedación y la importancia de conocer lo que es hipnosis, porque en la práctica clínica común hay muchos procedimientos clínicos, quirúrgicos y no quirúrgicos, en los cuales lleva o se hacen bajo sedación o bajo el estado de hipnosis. Por eso es que los alemanes definían, y George Washington Kreil, uno de los que dice, un cirujano anestesiólogo que diseñó las pinzas de Kreil, o sea que cada rato pide, dame un Kreil, dame un Kreil. Bueno, esa pinza, el señor George Washington Kreil decía que la anestesia era un sueño profundo, ¿no? Y eso no es verdad. Es mentira. La sedación, que es un sueño, la hipnosis, que es un sueño profundo, es parte de la anestesia. Eso sí, la hipnosis. ¿Ok? Y la importancia clínica ya la vimos. Hay procedimientos que se realizan bajo estado de hipnosis o bajo estado de sedación. Bajo estado de hipnosis, por ejemplo, ¿cuál procedimiento? Uno típico, un curetaje, un negrado. Curetaje uterino, pero también se puede curetear la nariz por dentro cuando se hace una cirugía funcional nasal, etcétera, etcétera. Pasar una cureta, o se puede curetear un hueso, pasar una cureta por la cavidad uterina es un curetaje uterino. Otro procedimiento de asociación, el típico es la endoscopia para estudiar vía digestiva, o la cistoscopia, etcétera, etcétera. Así hay una serie de procedimientos clínicos, quirúrgicos y no quirúrgicos, en los cuales se requiere la sedación, como puedes también dar
una anestesia raquídea y se das al paciente con un poquito de midazolam, con un poquito de ketamina, con lo que tengas por ahí, con lo que tú o propofol, ya lo veremos. Pero son procedimientos diario a diario que se utilizan en la clínica, en la práctica clínica, no solamente los anestesiólogos. El anestesiólogo, les reitero, muchachos que están en formación, es la persona ideal para llevar a cabo los procedimientos de hipnosis y sedación. Es el ideal, porque es el que maneja la vía aérea mejor, el que mejor maneja vía aérea y conoce la clínica anestesiológica, la clínica, cuando el paciente necesita una depresión ventilatoria, etcétera, etcétera. Esos son procedimientos que deberían hacerse en presencia de un anestesiólogo. Toda hipnosis, así sea colocarle 1 miligramito de midazolam a una persona, debe estar presente el anestesiólogo. Desde que aparecieron los procedimientos fuera de quirófano de ese tipo, sobre todo con la aparición en 1976 del midazolam, llamado Versed en Estados Unidos, que fue sintetizado por Fryer y Wasser, se aumentaron las demandas contra los equipos de salud, bien sean médicos, enfermeras, anestesiólogos, etcétera, en un 25 o un 30%. Es decir, son procedimientos delicados que tienen que ser ejecutados por una persona conocedora de todas estas circunstancias. Ese paréntesis lo hice porque yo veo muchos colegas por ahí, o algunos colegas que en algunas ocasiones hacen estos procedimientos en ausencia de un anestesiólogo. Eso no es el deber ser. El deber ser es que te presente un anestesiólogo cuando tú suministras cualquier tipo de hipnótico o sedante. ¿Ok? Vemos ahora aquí las características del hipnótico ideal, ¿no? O del hipnosedante. Porque, ¿qué sucede? La sedación es una etapa, ¿no?, del estado de conciencia, una circunstancia, una etapa del estado de conciencia. La hipnosis ya es cuando hay pérdida de la conciencia, ya estamos en un estado de hipnosis. Lo que divide el estado de conciencia, la hipnosis de la sedación, sobre todo en los niños y en los adultos mayores, es muy tenue esa línea. Es decir, un niño con un poquitico de anestésico, de hipnosedante, de propofol, o un adulto mayor, una persona mayor de 70 años, una persona de la llamada tercera edad, ahora no sé cómo le dicen, si tantos cambios que le han hecho a las cuestiones, anciano, que es mayor de 65 años, etcétera, etcétera, te hacen depresiones respiratorias, y esa depresión respiratoria pasa ya, no es una sedación, sino es un estado de hipnosis. Es decir, la línea que divide la sedación de la hipnosis es, en las edades extremas, es una línea sumamente tenue. Gracias, muy amable, Andrés, muy amable. Ok, entonces aquí tenemos las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del hipnótico ideal. El comienzo de acción debería ser rápido, o sea, debe ser de la circulación brazo-cerebro. Si es por una vía central, bueno, desde la vía central, corazón, o sea, cavidades derecha, cerebro. Metabolismo rápido, y esto es importante, que haya metabolitos en forma inactiva. ¿Por qué? Para que no haya efecto residual, porque metabolitos activos son en ocasiones, por recirculación de dichos metabolitos, ocasionan o pueden reocasionar una depresión respiratoria una vez terminados los procedimientos. Es decir, lo ideal es que los procedimientos que se estén llevando a cabo se utilicen fármacos que no dejen metabolitos inactivos, porque generalmente son procedimientos, la sedación se hace generalmente, pero no siempre, en procedimientos de tipo ambulatorio, que deprima poco la función cardiovascular y respiratoria. Es decir, que no disminuya la frecuencia ventilatoria y que no ocasione cambios o que no disminuya el gasto cardíaco. Otro elemento importante es que no libere histamina, es decir, que no sea capaz de ocasionar aumento de la resistencia en las vías aéreas, aumento de la secreción, etcétera, etcétera. Que no sea histaminógeno. Un ejemplo típico de un fármaco histaminógeno es el tiopental. El tiopental, al igual que propofol, son muy histaminógenos. Dicen los estudiosos de la farmacodinámica de estos fármacos y valga la redundancia, ¿no?, del término, pero dicen que son tan histaminógenos el uno como el otro, que antes se decía, no, que el propofol no es histaminógeno, no, el propofol es muy histaminógeno, ya lo vamos a ver, que no tenga efectos tóxicos como mutágenos y carcinógenos, Valium, con el diazepam, que lo sintetizó Eisenbach en el 54 y fue aprobado para usarse a finales de los 1950 y ocasionó en las mujeres embarazadas que estaban muy ansiosas paladar hendido y labio hendido. Eso era uno de los efectos indeseables del diazepam.
decir, otra de las características es que no tenga efectos tóxicos, mutágenos y carcinógenos. Carecer de efectos neurológicos como convulsiones, mioclonía, analgesia, antianalgesia y neurotoxicidad. ¿Qué significa el término antianalgésico? Es decir, que despolariza con se despolariza con mucha facilidad o disminuye el umbral de excitación de las fibras de las astas posteriores de la lámina de Rexex, sustancias gelatinosas Orlando, láminas 2 y 6. Ese efecto antianalgésico se ve ahí porque aún disminuye el umbral, es decir, con cualquier cosa se disparan y eso se llama efecto antianalgésico. Ejemplo de un fármaco que tiene efecto antianalgésico, el tiopental sódico. Otro efecto son los elementos neurológicos ya tipo motriz, convulsiones y mioclono. Por ejemplo, las mioclonías son muy indeseables en los pacientes a los cuales se les administra en ocasiones, no aparecen siempre, pero en un alto porcentaje, a los pacientes que se les administra ketamina, y eso incluye el hemibalismo. Hemibalismo es movimiento involuntario de la mitad del cuerpo. Neurotoxicidad, que sería la liberación de radicales libres en el cerebro, que también esté exento de esa cualidad de neurotoxicidad, que no liberen radicales libres. Otro efecto, que tenga efectos benéficos, esto sí es lo deseable, ¿no? Otras las cosas deseables. Lo que hablamos anteriormente es casi todo lo indeseable. Esto es lo deseable, ¿no? Que se tenga de analgesia, una capacidad antiemética. Un ejemplo de este fármaco con capacidad antiemética es el propofol. Tiene una alta y muy buena capacidad antiemética. De neuroprotección, ¿cómo sea neuroprotección? Disminuyendo el consumo metabólico de oxígeno cerebral. Es decir, que proteja al cerebro contra la hipoxia, que proteja al cerebro contra la falta de oxígeno. Sí, que dé cardioprotección. Sea fácilmente estudiable con los modelos bi, mono y tricompartamentales. Eso es otro de los elementos. O sea que desde el punto de vista farmacocinético sea de fácil estudio. Ojo con esto. Posibilidad de monitorear, de vigilar o monitorear de modo continuo la administración. Es decir, que no haya cambios bruscos, oscilaciones bruscas en las concentraciones plasmáticas, sino que nos permita monitorizar dicha administración y que esa administración sea controlada y podamos cuantificar lo que estamos administrando, la cantidad, la cuantía de fármaco que se está administrando. Las propiedades físico-químicas, y es muy deseable que sea hidrosoluble. Fíjate, lo hidrosoluble puede ser puede contravenir el elemento del inicio de efecto rápido. Para que sea el efecto rápido tiene que ser liposoluble y atraviese la barrera hematoencefálica, que son los capilares no fenestrados que están en el cerebro, ¿no? Pero esto no es eso, las razones de esto es porque si es hidrosoluble el fármaco se elimina fácilmente vía renal. Por esa razón es otra de las propiedades deseables. Y la hidrosolubilidad. Presentación de estables sin pirógenos, sobre todo aquí en este caso hay fármacos que se preparan y como el tiopental sódico, que es bacteriostático, puede durar hasta 333 días a temperatura a 233 días en temperatura ambiental preparado con solución 0,9, pero puede durar en nevera hasta 350 días en nevera, preparado el tiopental sódico con solución inerte, solución 0,9. Que sea el producto no irritante, o sea, que sea indoloro, un ejemplo típico del dolor que produce la inyección, sobre todo en vías pequeñas, cuando tú canulas una vía pequeña en el miembro superior o en cualquier parte, que tú canulas una vía pequeña, es el propofol, produce una sensación de ardor muy incómoda y muy molesta. Es importante que para la inducción de la anestesia o para la inducción de los procedimientos que tú vas a hacer, es decir, el inicio, la inducción, utilices dosis pequeñas. ¿Qué significa utilizar un volumen menor con, digamos, un fármaco que esté una cantidad elevada en un volumen menor que un fármaco que tenga una elevada concentración? Una elevada concentración. Pero hay que tener cuidado con las concentraciones, porque las concentraciones muchas veces muy elevadas son muy irritantes. Por eso es que se recomienda diluir en una concentración al 2,5% el tiopental sódico, porque a concentraciones mayores es muy irritante y puede producir necrosis del miembro donde se esté administrando el producto. Que sea económico, por supuesto, más en estos tiempos, y que tenga un efecto antimicrobiano. Ejemplo de los preparados que tienen efecto antimicrobiano, el típico ejemplo es el tiopental sódico. Dentro de esas grandes familias que tenemos nosotros, bachilleres, bueno, creo que me están escuchando algunos colegas docentes, de todos los que nos escuchan,
tenemos las benzodiazepinas. Quizás las benzodiazepinas son los fármacos o son los fármacos más usados para los procedimientos de tipo sedación y analgesia, o pseudoanalgesia, como lo quieran llamar. O sí, yo lo llamo sedación analgesia, pero si dicen pseudoanalgesia no es ilícito, es completamente gramatical y académicamente cierto. Aquí vemos el receptor GABA. El receptor GABA nos va a dar a nosotros mucho de qué hablar durante muchos años, sobre todo ustedes, a todos los médicos durante muchos años. El estudio, el avance en los estudios de espectrofotometría nos ha permitido estudiar los receptores, sobre todo el receptor GABA-A, el receptor GABA-A que está metido en todas partes, ¿no? El receptor, aquí está el receptor, aquí se ven los antagonistas del GABA, por ejemplo la picotroxina, que produce convulsiones, y aquí está la picotroxina, interacciona con el receptor GABA. Creo que están viendo el cursor, ¿verdad, Andrés? Ok. Y aquí están los fármacos, otros fármacos que son, bueno, sí, fármacos lo que antes los canales como la picotroxina. ¿De los canales de quién? De los canales de cloruro. En este fármaco aquí, en esta porción cefálica, vamos a decirlo así, la que está expuesta, esta es la matriz lipídica, la membrana, la bicapa lipídica con los fosfolípidos, la porción hidrosoluble y la porción liposoluble en el medio y la otra porción liposoluble es el citoplasma. Esta porción que está aquí tiene cinco subunidades. Cada subunidad interacciona, bien sea con los hipnóticos, otro con los sedantes o hipnosedantes, otra porción, ¿verdad?, de la familia de las benzodiazepinas, otro con los anestésicos locales, perdón, los anestésicos generales inhalatorios, isoflurano, sevoflurano, desflurano, alotano, etcétera, y otra porción que interacciona también con los receptores o con los fármacos opioides. Es decir, cada subunidad tiene una función determinada. Ahora, hay cambios estructurales en esta subunidad que al unirse aquí, al unirse un agonista, bueno, esto aquí te aparece un agonista inverso y un superantagonista, que es el flumacenilo, que por cierto tiene la misma estructura de las benzodiazepinas. Para unirse a eso, se abre este canal de cloruro, ingresan las cargas negativas y se hiperpolariza la sustancia. Aquí también actúan los anestésicos generales y el alcohol, el etanol. El alcohol fue utilizado, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, como un fármaco que daba sedación y daba incluso anestesia. Había un anestesiólogo, apellido Bedoe, que lo utilizaba mucho, él fue el precursor del uso del alcohol. Y eso que pasan en las películas por ahí, que le dan alcohol a la gente y lo ponen ebrio para hacerle algún procedimiento, eso es completamente histórico, eso es verdad, eso sucedió. Entonces el etanol, ese licor que la gente ingiere, que ingieren las personas, también interacciona con el receptor GABA, permeabilizando la compuerta o el poro o el canal de cloruro, ingresando cloruro e hiperpolarizándolo. Aquí tenemos el antagonista tipo, que es el flumacenilo, que el flumacenilo tiene una estructura benzodiazepínica muy parecida a las benzodiazepinas, muy parecida al midazolam. Aquí tenemos también las carbolinas, son agonistas inversos de la benzodiazepina, y algunos catalogan al flumacenilo como un agonista inverso, un superantagonista, otros clasifican como un antagonista, porque él bloquea los receptores, pero él también se une al receptor benzodiazepínico por su afinidad y por el parecido estructural que tiene con las benzodiazepinas. Este receptor GABA es sumamente importante. Ok, en cuanto al mecanismo en cuanto a la absorción, distribución y metabolismo, o sea, lo que nos competen en lo que es farmacodinamia, casi todas son bien absorbidas desde el intestino, ¿verdad?, disminuyendo con el estómago lleno o antiácidos. No recomienda la vía intramuscular, sobre todo muchachos, no utilicen vía intramuscular, ni con diazepam, por supuesto que no van a utilizar la vía intramuscular, ni con propofol. Aparte de eso, sería un crimen por el dolor tan terrible, y ni con el tiopental sódico. Se absorben mejor por vía rectal. Se prepara y se introducen en el recto con una sonda pequeña, y con esa sonda pequeña es posible que se instilen en el recto y de ahí se absorben, ¿ok? La distribución depende de la liposolubilidad, como todos sabemos, de cómo se distribuye en el organismo atravesando las diversas membranas biológicas. Tienen un metabolismo hepático, básicamente oxidación, hidroxilación, conjugación y nitrorreducción. Algunos de ellos, casi todos, tienen metabolitos activos. Incluso algunos, como la ketamina, tienen metabolitos activos que tienen el 30-20% de actividad. Y el diazepam, que es otro ejemplo típico, tiene el oxazepam, uno de sus metabolitos,
que tiene también un 40-50% de la actividad del diazepam. Esto no es deseable, pero sucede. Eso es lo que hay, pues como quien dice. Debemos tener algo interesante, y yo les decía, hay familias, hay grupos de pacientes que tenemos que ser muy vigilantes. Uno de ellos es pacientes ancianos, los niños, mucho cuidado, si no tienen el monitoreo adecuado, con ponerse por ahí cuando les toque dando sedación, tienen que tener todo el equipo necesario para manejo de la vía aérea, ¿ok? Aquí ustedes tienen la vigilancia de los pacientes ancianos con falla renal o hepática, y otro elemento importante es que la excreción de casi todos es renal. Aquí está. Y un 10% de las benzodiazepinas se excreta vía biliar, muchachos. Las benzodiazepinas son una maravilla, una bendición de verdad para nosotros los médicos y para los pacientes, porque un procedimiento tan traumático como lo que hacemos con frecuencia los anestesiólogos, que son los procedimientos urológicos, la cistografía, la cistoscopia, etcétera, etcétera, con las benzodiazepinas yugulamos todo ese malestar. Pero no perdamos de vista que tenemos que tener monitoreo antes de administrarlo, conocer al paciente. En el momento que lo estamos administrando, por supuesto, no se separen nunca del paciente. Y después de administrado, hay que garantizar una hidratación adecuada para que sean esos benzodiazepinas eliminadas por vía renal y el 10% vía biliar. Si no se recurre, pues ya veremos a qué, entre ellos al flumacenil. Ok, aquí están las semillas plasmáticas de la benzodiazepina. Aquí están algunas, se clasifican. Yo les puedo preguntar, o se puede preguntar, ¿cómo se clasifican las benzodiazepinas? Bueno, mira, pero hay que especificar. Según su tiempo de vida media, aquí están las de vida larga. El típico de aquí, yo diría que es el diazepam. Aquí está, los españoles lo escriben con C. Los anglosajones, y aquí en Venezuela, se escribe con Z. ¿Ok? Intermedia, el bromazepam. El bromazepam es el lexotanil, el nitrax, que es el nitrazepam, el ketazolam. El ketazolam. Aquí tenemos otro que es vía media corta, como el alprazolam. Y ese es un limitante. El alprazolam es un extraordinario. Fíjense, el oxazepam es un metabolito del diazepam. Y está catalogado, fíjate, está catalogado como, está en la familia de los de vida corta, es decir, que el diazepam tiene fármaco que tiene una vida bien prolongada. Pero fíjense algo interesante, el alprazolam es un excelente ansiolítico, oye, una maravilla, vía oral. La presentación es de 0.5, 1 miligramo y 2. Viene en presentación de vía oral, tabletas o comprimido, es comprimido, y viene en presentaciones también tabletas de 1 miligramo vía sublingual. El limitante es que la ansiólisis que produce dura muy poco, solamente 6-8 horas, y el paciente vuelve a caer en ese estado de densidad. Y de ultra corta tenemos dos, el triazolam, que no ha llegado aquí, el midazolam, y hay otro que viene en camino, que se llama remimazolam, que tiene un enlace éster que por esa característica es hidrolizado por las esterasas plasmáticas, por la pseudocolinesterasa plasmática, y su vida media es muy poco, y los metabolitos que produce son inactivos. Es una maravilla, es una maravilla. El tiempo de vida media del remimazolam es alrededor de 6 a 15 minutos. Es decir, hace el procedimiento y el paciente rápidamente vuelve a su estado normal o casi normal de conciencia, porque la vida media es muy poca y no depende tanto del metabolismo, del funcionalismo hepático, depende más del funcionalismo o del estatus que tenga el paciente, del estatus de la colinesterasa, de la eficiencia de la colinesterasa plasmática. Los efectos sistémicos de la benzodiazepina, aquí tenemos todas las benzodiazepinas, sin lugar a dudas, todas van a disminuir el consumo metabólico de oxígeno. Producen depresión respiratoria dependiente de la dosis. ¿Qué sucede? Que se desensibiliza el centro respiratorio al aumento de CO2, que es de manera inmediata, y a la disminución de oxígeno sanguíneo, que es la manera mediata. Hay un aumento nuclear para las convulsiones, eso es maravilloso, muy bueno. Hay sedación, hipnosis y amnesia. Es bueno que digamos que entre estos eventos exista la amnesia. Sí, es bueno que exista la amnesia. ¿Por qué razón? Porque la amnesia nos permite a nosotros borrar del paciente, borrarle ese recuerdo desagradable. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a los efectos sistémicos. Un recuerdo desagradable, por supuesto, que es una cirugía.
Y eso es bastante recomendable, a menos que el paciente desee presenciar su cirugía, como por ejemplo sucede en las RTU, la resección extraurethral de próstata. Tú le das la anestesia raquídea y el paciente lo puede hacer con midazolam y él está viendo lo que le están haciendo en pantalla, porque eso se ve por una pantalla pegada a la pared o en un brazo giratorio. El sistema respiratorio, bueno, ya sabemos que produce depresión respiratoria o ventilatoria, diría yo, para ser más preciso, dosis dependiente. El más potente de todos ellos, que es hasta 10 veces más potente que el diazepam, es el midazolam, que produce incluso a pequeñas dosis en algunos pacientes acnea. Y es un fármaco increíblemente maravilloso, pero increíblemente a veces en algunas personas inesperada, porque así como a unos pacientes les produce apnea, con una dosis baja, a otros se le administra midazolam, y el paciente está hablando con usted como si no estuviera haciendo, no le hubieran puesto nada. Se dice, no hay ningún estudio serio, por eso no lo puse aquí, que las mujeres, el sexo femenino, son menos vulnerables a los efectos depresores ventilatorios del midazolam que el hombre, que el sexo masculino. Hay ausencia de respuesta al CO2 o disminución de la respuesta por la hipoxia o por la hipoxemia. En el sistema cardiovascular hay algo interesante, que es disminución de la tensión arterial. ¿Qué sucede? Las benzodiazepinas directamente no van a disminuir la resistencia vascular periférica per se, es decir, no van a interaccionar no van a interaccionar con las arteriolas para ocasionar disminución de la resistencia vascular. No, las benzodiazepinas van a interaccionar con los centros simpáticos superiores, tálamo, hipotálamo, amígdalas cerebrales, sustancia reticular activadora, disminuyendo el flujo de catecolaminas del sistema nervioso central a la periferia. Por consiguiente, hay una disminución de la tensión arterial dependiente de dos cosas, dependiente de una menor contractilidad y una vasorelajación. Con mayor magnitud se ve con el midazolam que con el diazepam. El midazolam puede disminuir hasta en un 30% la tensión arterial. Por consiguiente, no se recomienda el uso del midazolam en los pacientes que estén chocados, que estén hipovolémicos, que estén en estado de shock. Es mejor un paciente herido por arma de fuego, etcétera, utilizar el diazepam, quien no modifica casi la presión arterial, quizás en un 0.5 o un 2%, pero no la modifica, mientras que el midazolam, muchas gracias, mientras que el midazolam sí la cambia hasta en un 20 o un 30%. Eso usted lo ve cuando lo administra, eso es bien evidente ese cambio, por eso en pacientes chocados no es recomendable el midazolam. Hay una disminución del gasto cardíaco de poca cuantía, pero con el diazepam más marcado, más acentuada con el midazolam que con el diazepam. Ustedes pueden utilizar el diazepam en pacientes chocados, hipovolémicos, sí, para sedar pacientes que estén, sí, se puede utilizar en pacientes que estén hipovolémicos. Y esto se exacerba mucho más, toda esta circunstancia clínico-farmacológica se exacerba mucho más en los ancianos y en los hipovolémicos. ¿Cuáles son los usos de las benzodiazepinas? Bueno, esta gran familia de las benzodiazepinas, aliadas de nosotros los médicos anestesiólogos y de los médicos intensivistas y de muchas especialidades. Sedación e inducción de la anestesia. Tú puedes sedar al paciente para que entre tranquilo al quirófano y puedes inducir la anestesia. ¿Qué es la inducción de la anestesia? Ocasionar en el paciente un estado de hipnosis para colocar luego el relajante neuromuscular e intubar la tráquea. Al intubar la tráquea y utilizando estos fármacos inductores, ahí concluye la inducción de la anestesia. La anestesia general concluye con la intubación endotraqueal y la anestesia local, vamos a decir no local, sino la anestesia regional mayor, bloqueo del neuroeje, comienza o termina cuando se han bloqueado 3 metámeras nerviosas al menos. Eso es en la peridural y en la raquídea. Situaciones clínicas que requieren su efecto ansiolítico, claro. Por ejemplo, un paciente cardiópata que le hagan hacer un estudio, ojo, pero un paciente cardiópata que tenga una fracción de eyección de un 20%, un 30%, bueno, que es compatible con la vida prácticamente, ¿no? Pero un paciente que tenga una fracción de eyección reducida, les reitero, muchachos, no vayan a utilizar el midazolam, utilicen otro fármaco, pero el midazolam no, y mucho menos propofol y mucho menos el tiopental sódico. Procedimientos como endoscopia también se utiliza en casos de convulsiones tónico-clónicas y
es muy frecuente hoy en día en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Muy frecuente porque para nadie es secreto pues que estamos padeciendo toda esta circunstancia llamada COVID-19, un regalito que nos mandaron los llamados Nuevo Orden, ¿no? Entonces, los pacientes están conectados a ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Yo les expliqué que la invasiva era con tubo endotraqueal o con traqueostomía y la no invasiva era con CPAP, una máscara que hace bastante presión sobre la cara. Es bueno mantenerlos en estado de sedación. Es importante para que toleren el tubo endotraqueal, que es muy reflexógeno. En caso de insomnio, se le da alprazolam a los pacientes por un tiempo determinado. En caso de que estén pasando por un problema muy grave que les genere ansiedad, qué sé yo, también es bueno utilizar las benzodiazepinas, ¿no? Ya vamos a hablar de esto aquí que es interesante, que es el efecto paradojal. ¿El efecto paradojal qué es? El efecto paradojal, una paradoja es querer o administrar o esperar en una situación algo y sucede lo contrario. Por ejemplo, vamos a poner el paradojal de las benzodiazepinas. Una paradoja, ¿no? Las benzodiazepinas que se administran vía endovenosa en algunas ocasiones, en vez de producir sedación, van a ocasionar hiperagresividad. ¿Me ha pasado? Sí, me ha pasado 3 veces. Me ha pasado 3 veces que le administro las benzodiazepinas a los pacientes y los pacientes, en vez de responder con sedación y analgesia, se ponen hiperagresivos con el entorno y con el equipo de salud, llegando incluso hasta malograrse ellos, a golpearse ellos mismos. Se ponen sumamente agresivos. Eso es un efecto paradojal, porque si queremos sedación y analgesia, que es tranquilidad y ansiólisis, este paciente va a caer en un estado que es todo lo contrario a lo que nosotros esperamos. En eso consiste el efecto paradojal. Hay toxicidad fetal, eso es importante, toxicidad fetal y malformaciones fetales también, ¿ok? Como por ejemplo, con el recién nacido que nace con labio leporino y la mamá había tomado benzodiazepina. ¿Qué hacer en esos casos, muchachos? Labio leporino no, se dice labio hendido, paladar hendido. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuál es la sugerencia? Aumentar la cantidad de ácido fólico que ingiere la madre durante el embarazo. Niños que nacen de madre, por ejemplo, usted, cualquier tipo de anestesia, y le administra a la madre diazepam, ojo con esto, diazepam o midazolam, ese niño va a estar deprimido. Lo más probable es que ese bebé tenga un Apgar de 4, una frecuencia cardíaca de 100, 120, que es muy poco, y vaya a requerir intubación endotraqueal. El recién nacido, el neonato, es decir, ¿qué te quiere decir esto? Que ellos atraviesan la barrera placentaria, que son capilares no fenestrados también, y aparecen en el neonato, pudiendo producir depresión ventilatoria y cardiovascular en el neonato. Y de manera crónica, el uso en la mujer embarazada, labio hendido y paladar hendido. El tratamiento de las reacciones adversas. Aquí se utiliza un fármaco muy conocido que es el flumazenil. Ese es el fármaco de primera línea en caso de depresión ventilatoria producto de las benzodiazepinas, el flumazenil, el uso del flumazenil. Pero ¿qué hay que hacer de entrada? Van a buscar primero la ampolla de flumazenil y van... No. Primero aquí sería otras medidas. ¿Cuáles son las medidas o las otras medidas? Mantenemos permeable la vía aérea, por el paciente con la hipotonía, la lengua se desplaza hacia la parte posterior del paladar y ocluye la vía aérea superior, y como no está sensibilizado ante la hipercambia ni ante la hipoxia, el paciente está ocluido y deja de ventilar. Entonces tenemos que mantener la vía aérea. ¿Cómo lo podemos mantener? Con una cánula de Gell, una cánula de Miller. Cánula de Mayo no existe. Existen otros tipos. Mayo, a pesar de todas las cosas que inventaron los hermanos Mayo, los doctores Mayo, no inventaron ninguna cánula. Eso se llama cánula orofaringia, ¿ok? Es cánula orofaringia. Pueden utilizar una cánula orofaringia, pueden utilizar lo que llaman también, mal llamado AMBU, o bolsa autoinsuflable o sí, claro, reanimador manual. El reanimador manual, que es el AMBU. Aquí está. AMBU Army Medical Breathing Unity. O sea, unidad respiratoria de la Armada. Eso se utilizó, eso nace en el año 41, después del bombardeo de Pearl Harbor, ¿ok? Por la gran mortalidad que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una de las lecciones que nos dio la guerra, ¿no? La Segunda Guerra le dejó al mundo.
Ahora tenemos que garantizar una vía aérea permeable y tenemos que garantizar por lo menos de 8 a 10 ventilaciones por minuto. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos nosotros de presión respiratoria, ese paciente tiene una presión respiratoria. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es la razón? Porque tiene menos de 8 ventilaciones por minuto. En ese caso, ya ustedes pueden hablar de depresión ventilatoria. En ese caso, tienen que proceder a mantener la vía aérea permeable y a revertir el efecto con el flumacenil y las demás medidas que les voy a mencionar a continuación. Ustedes pueden administrar oxígeno vía mascarilla o con reanimador manual. Yo voy a quitar de una vez esta letra de aquí. Con reanimador manual pueden administrar con reanimador manual oxígeno, que es el AMBU, flumacenil, que es una benzodiazepina, va a desplazar de su sitio de acción al receptor GABA A, ¿ok? Va con poco efecto, digamos, sobre la apertura de los receptores de cloruro. Es decir, ciertamente tiene una estructura benzodiazepínica, pero no se une al receptor a la porción benzodiazepínica, al receptor GABA, pero no produce depresión respiratoria. Y en casos más graves, se tiene que proceder a la intubación endotraqueal. Esas son algunas de las medidas. Otras, no tenemos flumacenil porque estamos en el ambulatorio, un ambulatorio por allá de algún sitio y la gente no sabe de esto. No tenemos eso, no tenemos flumacenil, están en el ambulatorio del Rastro, Estado Guárico, están en el ambulatorio de por allá de Quiriquire, Estado Sucre o Río Caribe, qué sé yo. Están por allá. Estoy diciendo algunas ciudades y no de manera, no, al contrario, yo adoro eso, adoro nuestra tierra. Pueden utilizar, en vez de flumacenil, si tienen a la mano, pueden utilizar la aminofilina. Pero la aminofilina no es un fármaco directamente antagonista, un antagonista de las benzodiazepinas, no. Es lo que es un estimulante, ojo con esto, inespecífico del centro inspiratorio, sin desplazar del receptor GABAérgico, sin desplazar el receptor GABAérgico a las benzodiazepinas. El flumacenil sí interacciona directamente con los receptores GABAérgicos. La aminofilina, que no a lo mejor no la tienen, sí, la aminofilina sí es inespecífico. No se une con dichos receptores directamente, sino que va al sistema nervioso central y estimula la ventilación a través del centro inspiratorio ubicado en el cuarto ventrículo, en el bulbo raquídeo. ¿Okay? Tiene poca penetración al tejido respiratorio en sí. Sí, sí, exacto. La acción de la aminofilina es más bien central que periférica. Eso es correcto. Claro, en este caso, en el caso de presión respiratoria, es lo que nos interesa. Miren el parecido de la estructura química de los anillos imidazólicos que tiene el flumacenilo o flumacenil. Flumacenilo le dicen los españoles, es lícito, pues ellos lo llaman de esa manera, eso es lícito completamente. Esta es la estructura imidazólica, aquí lo vemos muy parecido aquí, si lo pueden ver, ¿no? Muy parecido al clobazepam. Fíjese el diazepam con su estructura también parecida. Esta porción es la que interacciona con el receptor GABAérgico. Y esa porción es la que va a producir toda esa serie de elementos. Y esta porción que interacciona con el receptor GABAérgico es lo que va a desplazar, porque es antagonista, a las otras benzodiazepinas de su sitio de acción. Aquí está algunas de las estructuras químicas, el lorazepam, el triazolán, que es de acción ultracorta, el alprazolam, etcétera, etcétera. Esta es algunas de las estructuras químicas. Por aquí tenemos la del midazolam, miren también, que es de acción corta también. Y ahora el remimazolam también tiene una estructura parecida al midazolam. Pero aquí en esta porción se incluye un enlace éster. Y ese enlace éster, al hidrolizarse, al ser usado por las esterasas plasmáticas, pierde inactividad o se inactiva la molécula de remimazolam, que es de acción sumamente corta y es el fármaco ahorita de elección para todo procedimiento ambulatorio. Otra gran familia que tenemos nosotros, muchachos, es los barbiturados, los barbitúricos. Los barbiturados, los barbitúricos, como ustedes quieran llamarlo, los barbitúricos. Aquí tenemos los tres más usados, aquí faltó también otra, la mitad, ya vamos a ver por ahí la estructura química. Pero los barbitúricos son una gran familia de la cual toman su nombre de que el ácido barbitúrico lo sintetiza, el precursor de ellos, lo sintetiza en 1864 en Alemania, este señor de la Bayer, que también fue uno de los precursores en la síntesis de la aspirina, Adolf von Bayer, en la noche de Santa Bárbara. Santa Bárbara es la patrona de los artilleros.
y los artilleros del ejército alemán. Esto que va a ser una escuela de artillería en Berlín, en Múnich, perdón, donde se sintetizó. Que va a ser, y los artilleros se reunieran a tomar en la noche y los militares de los fines de semana se tomaban ahí su cervecita. La Alemania fabrica buena cerveza, muy malos vinos, pero muy buena cerveza. Y ellos se sentaban ahí a tomarse su cerveza, se tomaban ahí a pasarla, y en esa noche de Santa Bárbara, en octubre, que es en octubre, se sintetiza, o supuestamente, eso dice la historia, en 1834, el ácido barbitúrico, que es el precursor luego del ácido dietilbarbitúrico o veronal, ¿ok? Que es el barbital, que lo sintetiza Fischer y von Mering en 1903. Y Fischer también sintetiza el fenobarbital en 1904. Y el tiopental está en entredicho. Unos dicen que no fue este señor, sino que fue el mismo este que está por aquí, Adolf von Bayer, pero otros dicen que fue Fischer en 1912. Total que por esa fecha de síntesis del tiopental no vamos a utilizar, no vamos a pelear. Pero lo cierto es que los barbiturados se empieza a usar de manera masiva a principios del siglo pasado, y en la inducción de la anestesia se comienza a utilizar no en el año 34, como dicen por ahí los libros, sino en el año 1929. Esa es una pequeña reseña y para que sepan de dónde viene el nombre de barbitúricos, ¿no? El mecanismo de acción es parecido también a la de la benzodiazepina, con algunas pequeñas diferencias. Una de ellas es que ellos estimulan de manera colateral las vías del dolor, pero ellos actúan sobre las vías GABAérgicas, hiperpolarizando estimulando las vías GABAérgicas, las vías inhibitorias en la corteza cerebral, tronco cerebral, y otro mecanismo de inhibición de las vías excitatorias centrales mediadas por glutamato. El glutamato, es decir, interacciona una parte, esto que está aquí es importante, una parte digamos, de los efectos observables de los barbiturados, es porque actúan sobre los receptores estimulantes del N-metil de aspartato y de la acetilcolina. Ellos también interaccionan no solamente con los receptores GABAérgicos tipo A, interaccionan también con los receptores N-metil de aspartato y la acetilcolina en esta zona, en la corteza cerebral y tronco encefálico, sustancia reticular activadora y otras áreas, inhibiendo las vías excitatorias centrales. Eso se traduce en un estado que puede ir a pequeñas dosis, ¿qué digo yo pequeñas dosis? Dosis que no producen pérdida de la conciencia total, hasta la hipnosis para la inducción de la anestesia. Depende, es decir, la progresión hasta la inconsciencia de los barbiturados es estrictamente dependiente de la dosis administrada. Una dosis baja, por ejemplo, 1 miligramo por kilogramo de peso, 0,5 miligramos por kilogramo de peso de tiopental sódico nos va a ocasionar a nosotros una sedación leve, pero una dosis mayor nos va a ocasionar en algunos casos, sí, en algunos casos no siempre, porque solamente un grupo de pacientes pequeños no cae en hipnosis, a 3-4 miligramos por kilogramo de peso, el estado conocido como hipnosis, que termina y es parte de la inducción de la anestesia, que termina con la inducción endotraqueal, y también en algunos casos de agitación psicomotora al paciente, que ustedes necesiten no sedarlo, sino proceder a la hipnosis. A la hipnosis, parece que yo agitado por alguna circunstancia particular, farmacológica, por lo que sea, necesitan, como decimos nosotros, tumbarle la conciencia, le tumbamos la conciencia, necesitamos tumbarle la conciencia, o quitarle, digamos, disminuir su estado de alerta y ansiedad con una hipnosis. Bueno, tenemos que administrar dosis elevadas, pero no sin saber manejar lo que es la vía aérea, no sin saber ventilar un paciente con un ambú, no sin tener a la mano un ambú, porque es más peligroso entonces el remedio que la enfermedad. Tenemos que tener eso en cuenta. Estos son fármacos que se utilizan en dosis de microgramos y miligramos por su elevado potencial de depresión respiratoria. En cuanto a la clasificación de los barbiturados, lo podemos clasificar según la duración de una dosis de acción hipnótica. La duración larga, como el fenobarbital, mire, hay metabolitos, y el barbital se puede encontrar en la sangre de los pacientes 80 a 120 horas después de administrado. Esa es la vida media. Intermedia el amobarbital y el pentobarbital, el pentotal, ¿no? El pentobarbital, perdón, que es de 10 a 14 horas, 15, y este de 15 a 50 horas. Y de corta, que es el tiopental sódico, que es de 8 a 10 horas. La pregunta es la de 100.008. ¿Por qué si yo administro tiopental sódico para un curetaje, por qué el paciente se despierta a los 5 minutos, 10 minutos de
curataje, porque el cese de la hipnosis, en el caso del tiopental, el cese de la hipnosis es por redistribución del fármaco por el tejido muscular y por los tejidos adiposos del paciente. Por eso cesa su efecto. De tal manera que aquí, en este caso, la acción corta del tiopental sí es observable, pero aún ustedes traen sangre de ese paciente a las 8 horas posterior al procedimiento y van a conseguir tiopental sódico. Pero ¿qué ha sucedido? Que otra porción importante se ha redistribuido. ¿Qué hay que tener cuidado, en alerta con esto? La posible recirculación de las personas muy musculosas, muy musculares, o que sean gorditos, que del tejido adiposo y el tejido muscular puede ser emitido tiopental sódico para una recirculación del fármaco y con efectos cardiorrespiratorios. En cuanto a la farmacocinética, aquí lo podemos ver, son muy liposolubles, se distribuyen de manera importante en el sistema nervioso central. Esa liposolubilidad le permite al tiopental sódico ejercer un efecto a los 5 o 10 segundos de una vez administrado del brazo. Desde que se administra en una vena, supongamos en la vena cefálica del bíceps, o en la vena radial, por decirle así, en la vena radial, o una vena periférica cualquiera. Esa circulación que vaya ahí tarda de 5 a 10 segundos. En los 10 segundos ya hay, a la dosis adecuada hay estado de inconsciencia, porque atraviesa muy fácil la barrera hematoencefálica, tiene un porcentaje de unión a las proteínas de un 70 a un 80% y un metabolismo hepático de alrededor de un metabolismo hepático, conjugación al ácido glucurónico y eliminación renal. Esto es importante porque ellos estimulan las enzimas de citocromo P450. ¿Ok? Otro elemento importante aquí, se puede encontrar metabolitos de tiopental hasta 3 a 5 días del uso. ¿Por qué? Porque se reparten también en el tercer compartimiento. ¿Cuál es el tercer compartimento? En el tejido adiposo u órganos menos perfundidos. Que por ejemplo, el tejido adiposo y bueno, el tejido muscular, sobre todo en las personas sedentarias, que se pueden conseguir 3 a 5 días después de su uso. Inducen las enzimas hepáticas también. Son inductores hepáticos. Farmacodinamia. Ya les voy a explicar algo, espérense un momentito. Ahora continuamos. Sí, listo. Ok, ¿ya? Farmacodinamia, disculpen. En el sistema nervioso central actúan sobre la corteza y el sistema reticular activadora, inhibiéndolo, es decir, disminuyen el estado de conciencia, pero también tiene un efecto importantísimo, que es parecido a la benzodiazepinas, que es que disminuyen el consumo metabólico de oxígeno. Y, ojo, aquí este PIC significa presión intracraneal, disminuye la presión intracraneal. ¿Ok? Y el flujo sanguíneo cerebral. ¿De qué depende el flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral depende fundamental y básicamente de la actividad de la corteza motora. Si la corteza o las diversas estructuras que conforman el sistema nervioso central, el cerebro en este caso, están inhibidas o se disminuye su metabolismo por inhibición, por este efecto, pues por supuesto que disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye la presión intracraneal, que está directamente relacionada con el flujo sanguíneo. Recordemos que el cráneo es una cavidad sólida, son huesos, es una cavidad ósea sólida, que tiene muy poca complacencia, muy poca distensibilidad, y a mayor flujo sanguíneo, pues aumenta también la presión intracraneal, disculpen. Un mecanismo GABA dependiente, los barbitúricos en aquel receptor que vemos al principio, tienen una porción con la cual se unen, aumentan el tono vagal, pueden producir bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, etc. Todo lo que depende del tono vagal, sobre todo la bradicardia y la hipotensión, son muy marcadas en los pacientes hipovolémicos. Disminuye la emisión de la señal simpática del sistema nervioso central, por consiguiente eso se traduce en hipotensión, encharcamiento, porque hay vasorelajación o relajación de los vasos de capacitancia. Esto disminuye la precarga y los pacientes hipovolémicos en ocasiones
es la muerte. De hecho, se decía que durante el bombardeo de Pearl Harbor hubo más muertos por el uso de tiopental sódico. Acuérdense que Pearl Harbor hubo 1.800 soldados, no sé cuántos soldados norteamericanos y civiles muertos en 1941. Yo sé que a veces, pero sin conocimiento de la historia no sabemos el presente. Dice que hubo más muertes en esa oportunidad por efecto del tiopental sódico que se administraba en la inducción de la anestesia para hacer las curas de quemado que por el mismo bombardeo. Eso dicen algunos historiadores, ¿no? De tal manera, ¿por qué? Porque al disminuir el tono de los vasos de capacitancia de las venas, se disminuye el retorno venoso, es decir, se disminuye la precarga y cae el gasto cardíaco. Por consiguiente, el efecto inmediato en esos pacientes era la muerte. En el sistema respiratorio, desensibilizan el centro inspiratorio al aumento del CO2 y la hipoxemia y ocasionalmente aumentan el trabajo respiratorio. Aquí no se ve muy bien, voy a tratar de colocar bien esta lámina. Ajá, aquí se ve, ahora sí. Aumentan el trabajo respiratorio a dosis moderadas y altas. ¿Por qué razón? Por una razón bien interesante, que es que ellos, estos fármacos, esta familia de fármacos, disminuyen el tono muscular de manera indirecta y por consiguiente para desplazar la caja torácica se requiere mayor trabajo respiratorio, aumentan el trabajo respiratorio, el trabajo, vamos a decirle, trabajo más no respiratorio, el trabajo para poder ventilar, el trabajo ventilatorio. Indicaciones, sedación de hipnosis, inducción y mantenimiento de la anestesia con un goteo de tiopental, tú puedes hacer maravillas, por cierto. Anticonvulsivantes, los pacientes con porfiria hay que tener cuidado porque como son estimulantes las enzimas hepáticas, ellos estimulan también estas enzimas comprometidas en caso de porfiria y pueden desencadenar crisis de porfiria intermitente aguda, esa que llaman porfiria intermitente aguda, la enfermedad de los reyes la llamaban antes. Entonces hay que tener cuidado con eso, modificar, hay que con los ancianos y con los niños, con los bebés, sobre todo con los niños no tan pequeños, porque ellos son más agua que sólidos, ¿no? Pero con los niños en cierta edad, ¿qué se debe hacer? Y los ancianos e hipovolémicos, lo que tenemos que hacer es ajustar la dosis. Pero yo no sugiero el uso de los barbitúricos en los pacientes hipovolémicos. Son excelentes anticonvulsivantes usándolo de manera crónica como el fenobarbital que se puede usar. Y también en pacientes que tienen convulsiones de la emergencia, tú puedes utilizar el tiopental sódico y te da unos resultados extraordinarios, maravillosos de verdad. Las contraindicaciones, bueno, aquí están las porfirias. El paciente asmático no debería recibir tiopental sódico y recibir con sumo cuidado, los demás barbitúricos porque rompen el mastocito, aumentan el ingreso de calcio al interior de la célula mastocítica, al mastocito, y lo rompen liberando histamina. Y en los pacientes que tengan alergia comprobada, que eso, mire, esto es sumamente raro de verdad, a los barbitúricos. Lo que se hay es un proceso histaminógeno que es exacerbado o es muy agudo en los pacientes asmáticos. Manejo de la intoxicación. Bueno, lo primerito es mantener una ventilación adecuada, permitir que el paciente, garantizar la oxigenación del paciente y la eliminación de CO2. ¿Por qué garantizar la oxigenación? Garantizando la oxigenación del paciente y disminuyendo la concentración de CO2, evitamos la posibilidad de edema cerebral. Los vasos sanguíneos cerebrales son muy lábiles a las concentraciones, elevadas o moderadas, elevadas de CO2. Adelante, Andrés. Son muy lábiles a las concentraciones de CO2 y eso puede ocasionar un edema cerebral importante y la muerte del paciente. ¿Qué debemos hacer? Mira, aquí tenemos que nosotros de alguna manera mejorar el retorno venoso. ¿Cómo hacemos? Elevamos los miembros inferiores. Ok, eso está bien. Lavado gástrico si nos da tiempo, porque un paciente que se haya tomado 20 tabletas, 10 tabletas de fenobarbital en un momento determinado y haya pasado 5 horas, bueno, el lavado gástrico va a ser poco eficiente, ya que ese paciente, ya eso debe haber pasado el ángulo de Treitz, ya se debe haber absorbido el duodeno y ahí realmente no sería muy eficiente el lavado gástrico. Lo que sí sería eficiente ahí sería el estímulo de la diuresis y administrar líquidos endovenosos, sobre todo de Ringer. ¿Por qué? Porque el paciente está hipotenso. Debe ser, si tiene solución C9, bueno, solución C9, pero yo aconsejo y es aconsejable el Ringer
que permanece más tiempo en el intravascular que la solución 0,9 para recuperar el retorno venoso del paciente. ¿Cuánto? Alrededor de 3.000 ml a goteo rápido. Y en otros casos, donde la cosa se pone peor, el uso de cardiotónico, efedrina o dopamina en caso de ser necesario. Vamos a pasar a otro fármaco que estuvo olvidado en los años 90 y ahora como que volvió a su sitial, ¿no? Que es la ketamina. La ketamina, aquí son dos mezclas de ketamina, ¿no? La mezcla S y la mezcla R. La ketamina es una fenilciclidina, es una molécula que nace en los años 40. En los años 40 nacen esas moléculas, gracias. Y bueno, tenemos este fármaco que estuvo en desuso por sus efectos indeseables que de verdad a veces son preocupantes, muy preocupantes estos efectos, y por eso estuvo en desuso un tiempo, bastante tiempo, hasta que renace en los años 90, mediados de los años 90, hay lo que llaman el renacer de la ketamina. La reseña histórica fue sintetizada por Steve en 1962, se autoriza su primer uso en 1965 por Corsens y Dominó, así mismo Dominó como el juego, se introduce en la práctica clínica rutinaria a partir de 1970, pero por su efecto indeseable se usaba poco. Uno de los efectos indeseables más desagradables de la ketamina es las alucinaciones después de que se administra la ketamina. Por eso hay que administrarla en un sitio de silencio y administrarla previamente hay que administrar alguna benzodiazepina para evitar ese tipo de desastre, digo yo siempre, de desagrado neurológico tan grande en los pacientes. Ella se usaba poco en realidad y desde los años 90 ha resurgido. Hay una anécdota de esta ketamina, varias anécdotas yo he vivido con las ketaminas, sobre todo los pacientes que llegaban con heridas por arma de fuego, le damos la inducción con ketamina. Bueno, pues la ketamina, como las muchachas de la recuperación anestésica tenían su radio a todo volumen, cuando se despertaban con aquella dosis de ketamina elevada y habían recibido ketamina, y con el radio a todo volumen eran muy proclives a las alucinaciones, empezaban a ver animales, a ver cosas raras que no existían. Por esas razones se fue dejando en el olvido. Pero ¿qué es la ventaja de la ketamina? Que durante la anestesia, en la inducción de la anestesia, te produce o mantiene, hay una estabilidad cardiovascular importante, no produce hipotensión. ¿Ok? No produce hipotensión. Ahora, veamos, eso es superficialmente, que ya lo vamos a discutir más adelante en relación a la ketamina. Ya hemos avanzado casi que la mitad de toda la clase, más de la mitad. Sí, la ketamina se puede utilizar en psiquiatría para tranquilizar a los pacientes. Y hay estudios que decían en los 90, yo leí un estudio que decía que los pacientes que durante la peridural y le daban a la madre un poquito de ketamina, yo solo leí por ahí, les reitero, eso sí fue un estudio serio, un poquito de ketamina, los niños tenían mayor fuerza o fuelle ventilatorio que los niños de las madres que no recibían ketamina durante los procedimientos de extracción de la cavidad uterina. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Antagoniza los receptores de N-metildiaspartato, que son receptores excitatorios. Y actúa en los receptores opioides. Esto es interesante, pero no solo los receptores mu, sobre los receptores kappa y epsilon de los opioides, produciendo analgesia, pero con escasa depresión ventilatoria. Incluso a dosis baja estimula la ventilación. Por eso es que había una mezcla por ahí de ketamina o el MFK, que era midazolam, ketamina, fentanil. La ketamina se opone a la depresión respiratoria producida por el midazolam. Entonces, por eso es que se utilizaba en combinación con el midazolam este producto que es la ketamina. Se unen los receptores de N-metildiaspartato en las neuronas inhibidoras de la corteza cerebral, sistema límbico hipocampo, incrementando la actividad de las neuronas inhibitorias. ¿Ok? Bloquea las neuronas excitatorias del N-metildiaspartato, incrementando la actividad de las neuronas inhibitorias, es decir, de las neuronas GABAérgicas. Los receptores del N-metildiaspartato participan en la producción de estímulos dolorosos. Por eso es que la ketamina es tan buena analgésico, chicos. Un analgésico extraordinario. Y no solamente eso, un analgésico extraordinario te da una estabilidad cardiovascular también extraordinaria. Sobre todo en los pacientes quemados y en los niños quemados.
es una maravilla para las curas de quemado la ketamina, siempre y cuando no haya las circunstancias que contraindiquen su uso, como por ejemplo síndrome gripal. Ya veremos de eso. Metabolismo hepático, desmetilación, y esto genera norketamina e hidroxiketamina. Aquí hay algo importante porque es lo que veíamos antes, que nosotros queremos un fármaco que no nos produzca efectos residuales, que no tenga efectos residuales. La ketamina, con esos dos fármacos, esos dos metabolitos que tiene, la norketamina es uno de ellos que es el más activo de todo, y la hidroxiketamina, que son excretados en la orina, son los más hidrosolubles. Eso está muy de moda en España, en Europa está muy de moda en las discotecas, en los sitios nocturnos, el consumo de ketamina para placer, con fines placenteros, diríamos nosotros. En la serie aparece, dice aquí mi amigo, el bachiller Andrés de Abreu. Sí, es cierto, está de moda. En España yo vi cosas terribles, eso lo venden ahí en algunas partes del centro de Madrid, lo venden como que si fuera agua en las entradas de discotecas, etcétera, etcétera, y tiene unos efectos de verdad deleterios que no son nada agradables, ¿no? Se sacan a los muchachos convulsionando a veces de los centros nocturnos porque se absorben muy bien por vía oral también. Estos metabolitos poseen un 20 o 30% de la actividad de la ketamina. Por eso es que yo les señalaba antes que si no queremos un fármaco que tenga efectos residuales, no utilicen ketamina. Traten de utilizar otro fármaco para la sedación. Y si van a utilizar ketamina, tienen que utilizarlo previa administración de alguna benzodiazepina. ¿Por qué razón? Porque hay un efecto residual de ese fármaco y eso retarda el despertar del paciente y retarda el egreso de las unidades de cuidado, posedación y analgesia en un 40% del tiempo. Eso sucede con la ketamina. Por estos metabolitos que echan broma, después molestan, incomodan y son preocupantes porque el paciente sigue viendo cosas raras y tiene posibilidad de alucinaciones que créanme que son una experiencia nada agradable. El hijo de un gran amigo mío, de un extraordinario amigo mío, tenía le pusimos ketamina, le pusieron ketamina en un centro hospital de aquí, operado de apendicitis, y era un niño y con el cuchillo que tenía ahí que le habían puesto para que comiera los muñequitos en la noche, le cayó puñalada a los muñequitos. Les cayó con el cuchillo un caimán inflable, ese caimán tiene más hueco que bueno, pues estaba todo agujereado. Es por eso, por las alucinaciones que produce, ¿ves? Es peligroso, muy peligroso la ketamina en algunos pacientes. Hay que saberla administrar y un ambiente adecuado, un ambiente de mucho sosiego y tranquilidad. Los efectos farmacológicos, mira, se absorbe bien, vía intramuscular, vía oral, vía nasal, subcutánea, vía rectal, de una absorción extraordinaria de la ketamina. En el sistema nervioso central produce lo que llamamos nosotros anestesia disociativa. El paciente está despierto, con los ojos abiertos y ventila espontáneamente, pero el paciente no responde a los estímulos dolorosos. No responde a los estímulos dolorosos. ¿Ok? De tal manera que la ketamina como tal, es de buen uso, tiene buenas posibilidades, es de buen uso, pero el paciente es una maravilla, pero tiene algunos elementos de verdad que son catastróficos. Dice que la ketamina produce, bachilleres y escuchas, dicen que produce disminución de la capacidad de concentración por un lapso de 2 a 3 meses en los pacientes. Es decir, que disminuye la capacidad de concentración o la capacidad intelectual, por decirlo así, en un lapso de 2 a 3 meses en los pacientes que reciben ketamina. Eso se decía y eso por ahí está en tela de juicio ahora, ¿no? Puede aparecer nistagmo. Esto es una de las cosas más desagradables, el nistagmo en los pacientes, que es los ojos que se le mueven al paciente de un lado para otro como una muñeca, como cuando se le mueven de un lado para otro, movimientos involuntarios, eso también se ve con mucha frecuencia, y el hemibalismo, que es algo sumamente desagradable. ¿Cómo eso va a pasar? Eso va a pasar porque eso es transitorio, pero es muy desagradable un paciente despierto que sienta que la mitad del cuerpo se le está moviendo solo, algo muy desagradable. Aumenta la presión intracraneal porque aumenta la actividad de la corteza motora, de alguna parte de la corteza motora, por eso que la ketamina de la corteza cerebral, por eso que la ketamina no es un buen relajante muscular, aumenta la actividad de la corteza motora, y por aumentar la actividad de la corteza cerebral, aumenta el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. Por ello, la ketamina está contraindicada en los pacientes que tengan tumores intracraneales.
o lesiones ocupantes de espacio o edema cerebral. Mucho cuidado. Conserva la respuesta al CO2 y a la hipoxemia, es decir, la posibilidad de hipoventilación con la ketamina son muy pocas. En el sistema cardiovascular, estimula la tensión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial porque hay un aumento del flujo simpático en los centros simpáticos superiores hacia la periferia. Es útil en los pacientes chocados. En los pacientes chocados, en vez de utilizar tiopental sódico, el de elección sería en este caso, o uno de los de elección sería en este caso, la ketamina, ya que aumenta la liberación de catecolamina a nivel del sistema nervioso central. Aquí lo digo en esta parte, estimula la liberación de noradrenalina, básicamente. El sistema respiratorio es un poderoso broncodilatador, pero es un broncodilatador y aumenta también las secreciones bronquiales. Aquí está. Es decir, esto que está aquí en el punto 1, o en el primer ítem, va de la mano de esto que estoy señalando aquí con el cursor en este momento aquí, ¿verdad? Aumenta las secreciones bronquiales. Por consiguiente, paciente que tenga gripe y le den ketamina es una atelectasia segura. ¿Ok? Es una atelectasia segurísima. Es decir, nosotros debemos mantenernos apreciados al margen. La ketamina, un paciente con gripe, eso es terrible, cómo aumenta las secreciones a través del tubo endotraqueal y cómo aumenta las secreciones en los pacientes. ¿Quieren ser un muchacho? Lo utilicen otra cosa, pero pacientes con gripe, no utilicen ketamina. Ahora, el paciente es asmático y le va a someter un procedimiento de anestesia general. Por alguna razón, utilicen ketamina. Ahí se puede utilizar la ketamina, ya que está asintomático. Y incluso se ha señalado que a altas dosis se puede utilizar para yugular el estatus asmático. Yo no sería tan osado. No sería tan osado porque estimula las secreciones también. Y si es un estatus asmático, debe tener aumento de las secreciones bronquiales. Relaja el músculo liso bronquial, disminuye la entrada de calcio al músculo liso bronquial, al sincicio del músculo liso bronquial, y a dosis mayores de 2 miligramos por kilogramo atoneuterina y un llamado útero atónico, útero de Cuvelier. Eso es algo con una alta mortalidad, creo que un 65%. El útero se torna como morado, oscuro, cianótico, con altas posibilidades por la cantidad de factores que se liberan del útero que pueden desencadenar un síndrome de HELP, alteración de las enzimas hepáticas, etcétera, etcétera. Mejora la intensidad pulmonar, aumenta las secreciones bronquiales, ya se lo dije, y está indicado en los pacientes anestésicos durante la inducción de la anestesia general. Los usos, inducción de la anestesia, pero ¿en cuáles circunstancias? Paciente chocado, paciente asmático, son los más importantes de todos. Se puede utilizar como sedación de analgesia en procedimientos cortos. Es buenísimo, los niños es bueno, sobre todo los procedimientos no invasivos de tipo radiológico. Le van a hacer al muchacho un estudio de tomografía, una tomografía, por supuesto, con todos los elementos de monitoreo necesarios y todos los elementos para manejar la vía aérea necesarios y el oxígeno disponible, etcétera, etcétera. Ustedes pueden utilizar ahí la ketamina. La ketamina se puede utilizar para procedimientos de sedación y analgesia en procedimientos cortos y anestesia en pacientes chocados o hipovolémicas, anestesia en pacientes asmáticos y a baja dosis te puede dar analgesia postoperatoria. El paciente que está quejándose del dolor insoportable de una prótesis de cadera o de otro procedimiento X determinado, a una muy baja dosis de 0,1, 0,2 miligramos por kilogramo, van a lograr una buena analgesia postoperatoria. Y en la cura de los pacientes quemados es extraordinaria, sobre todo en niños. En cuanto a las contraindicaciones, el paciente con hipertensión arterial no controlada, paciente con hipertensión endocranial diagnosticada, tumores, traumatismo craneoencefálico, síndrome gripal activo, lesiones oculares abiertas tampoco, aumenta la presión intraocular, ¿ok? Tampoco se usará ahí, y enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o bipolaridad en estado maníaco. Deben evitar la ketamina. Manejo de las alucinaciones por ketamina. Lo principal es la prevención. ¿Cómo? Usando diazepam o midazolam previo al uso de la ketamina. Administrar en lugares silenciosos y tranquilos y, de ser necesario, si el paciente persiste en su agitación psicomotora, hay que llevarlo a un estado de hipnosis con qué fármaco, tiopental o propofol. ¿Ok? Vamos a pasar a este fármaco, pero vamos a hacer un paréntesis, por favor. Un paréntesis, una pausita de unos 5 minuticos, 10 minuticos, un break, ¿ok? Porque ya tenemos más de una